Hola y bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conferencias en materia de derecho concursal que organizamos en Almacén de Derecho. Hoy es un día especial porque, en fin, vamos a discutir sobre la institución central del concurso, que es la sección de liquidación, y vamos a considerar cuál es el futuro de la sección de liquidación concursal, cuál va a ser el papel que van a jugar las nuevas mejoras o pretendidas mejoras que se han introducido tanto en el contexto del estado de alarma, en el Real Decreto 16/2020, en la sección de liquidación, en las subastas, la introducción o la concesión de mayor importancia a las subastas extrajudiciales y la nueva regulación de la sección de liquidación y en especial de la transmisión de unidades productivas en el texto refundido de la ley concursal. Bueno, pues para discutir de estas cosas hoy nos acompaña Bárbara Córdoba, que es, en fin, una magistrada mercantil con una amplísima experiencia y pues conocida prácticamente por cualquier profesional del ámbito de la insolvencia. Tiene una trayectoria profesional que empezó en los juzgados mercantiles de Barcelona, en el juzgado mercantil número 9, pero actualmente presta sus servicios en el juzgado mercantil número 13 de Madrid. O sea, que es una cosa así, pues como Laudrup, Figo, en fin, estos jugadores que han jugado en las dos plazas y han vestido las dos camisetas con mucho éxito en cualquier caso. No he dicho Luis Enrique porque es un poco más bronco, lo dejamos en los dos anteriores. Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por haber aceptado esta invitación. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que te parece a ti importante destacar en una primera intervención de 2 o 3 minutos? ¿Cuáles son las ideas que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres subrayar? Bueno, déjame 30 segundos más que nada, Eduardo, para darte las gracias a ti, a Jesús Alfaro y también al Almacén del Derecho, sobre todo por haberme invitado a participar en el día de hoy y por esta magnífica iniciativa, O sea, y mi acompañamiento pues con todos aquellos compañeros que o bien han sufrido directamente sus familias pues durante estos últimos meses. Bueno, pues dicho lo cual y ya pues para respetar esos 3 minutos que me han encomendado, yo creo que tenemos por delante, pero yo creo que siempre lo hemos tenido, tenemos un deber y yo creo que hay que asumirlo como un tema de orden público y es salvar empresas. Salvar empresas nos permitirá salvar tejido industrial y también puestos de trabajo. Yo creo que la ley concursal, con la reforma que se introdujo en el 146 bis, yo creo que era bastante buena o razonablemente buena. Ahora, con el texto refundido, yo creo que deberíamos de aprovechar la ocasión, sobre todo para poder potenciar de nuevo estas ventas de unidades productivas. ¿Y por qué? Porque con la antigua ley concursal, hasta el año 2014, que yo es cuando pongo un poquito siempre, cuando trato las ventas de unidades productivas, el punto de inflexión, yo creo que se vendieron muchas porque había una apuesta muy decidida por parte de los juzgados mercantiles de permitir esas ventas de unidades productivas y mediante interpretaciones muy restrictivas de esa ley concursal en materia de sucesión de empresas. En octubre de 2014 empieza a llegar la primera sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde nos empiezan a aplicar una sucesión de empresas a todos los efectos, un artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en su plenitud. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a generarse pues, jurisprudencia contradictoria entre el ámbito civil, el ámbito social, y al final, como yo siempre digo, a mayor riesgo, menos inversión, ¿no? Y a mayor riesgo, menos precio. Yo creo que lo que hace ahora el texto refundido es un poco clarificar quién es el competente, limita también el tema de la sucesión de empresas y, por lo tanto, yo espero que volvamos otra vez a una época donde, si no se puede conseguir convenios, al menos ir a las ventas de unidades productivas. Lo que deseo es que los juzgados mercantiles, pues que nuestra carga de trabajo nos permita poder, al final, pues dar un servicio público pues como se merecen las empresas en estos ámbitos. Gracias, Bárbara. Muy concisa, como es tu costumbre. Nos acompaña también Andrés Gutiérrez Gil Sanz, que es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y otro de los grandes especialistas españoles en derecho concursal, con una bibliografía pues realmente extensa sobre materias relacionadas con el concurso de acreedores. También en esta introducción inicial, que en una sesión dedicada a la venta de unidades productivas, Andrés, ¿qué crees tú que aspectos hay que subrayar como los más relevantes ahora una vez que empecemos a hablar de ellos? Bien, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Ante todo, como no puede ser de otra manera, también os expreso mi agradecimiento por invitarme a esta fantástica iniciativa. Os felicito por esta iniciativa, que yo creo que es tremendamente formativa
y seguro que va a dar lugar a muchísima expectación y va a servir para que muchos se acerquen al derecho concursal, los que no sabían que sepan y los que saben sepan más de derecho concursal. Y en cuanto a la transmisión de unidades productivas, pues yo creo que vamos a hablar de lo que realmente es la solución preferida por el legislador. Y no me cabe ninguna duda. O sea, si recordáis, en la exposición de motivos de la primitiva ley concursal, se aludía a que las dos soluciones del concurso, los dos institutos solutorios, son el convenio y la liquidación. La idea era que el convenio es la solución pactada y la liquidación es una solución impuesta. Poco a poco se fue introduciendo la conservación de empresas en la ley concursal y hoy la transmisión de unidad productiva yo creo que es la absoluta protagonista de la ley. En el convenio hay convenio de asunción, en el texto refundido ya hay un artículo dedicado al convenio de asunción, que no es ni más ni menos que la transmisión de unidad productiva en el seno del convenio. Y en la liquidación, como sabéis, el administrador concursal, siempre que sea factible, tiene que incluir en ese plan de liquidación la transmisión de unidad productiva. Y si no lo incluye, tiene que justificar por qué no lo incluye. Y en la fase común se puede transmitir unidad productiva. Yo creo que claramente el legislador opta por esta solución porque además está demostrado en la práctica que es la que tiene éxito. Si vamos a las estadísticas de recaída en la insolvencia, pues los convenios no se cumplen, se acaba en liquidación, la liquidación muchas veces es destructora, pero aquí en España y en otros países lo que tiene éxito de cara a la insolvencia es la transmisión de unidad productiva. Y además las estadísticas demuestran, como antes mencionaba, que no hay recaídas después, son muchos los casos. Claro. Efectivamente, es que es una solución definitiva y implica el objetivo de todo concurso, reasignar los activos a los que están en condiciones de extraer el máximo valor. Eduardo, empezamos entonces. Sí, se parece con algunas preguntas. Pues bueno, empiezo yo mismo, por ejemplo. Contigo, Bárbara. A ver, vamos a empezar por el principio y sabiendo pues que nos escuchan, como decía Andrés, desde los que saben más hasta quienes sabemos un poco menos. ¿Qué es eso de una unidad productiva? ¿Y qué significado tiene hoy especial preguntarse por cuál es el concepto de unidad productiva en el texto refundido de la ley concursal? Bueno, pues hasta el texto refundido no teníamos en la ley concursal pues un concepto de unidad productiva y por lo tanto nos teníamos que ir pues al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a la Ley General Tributaria, pues y a otros preceptos de las normas en los cuales pues se venía diciendo en general que era el conjunto de medios materiales y humanos destinados a una unidad económica, ¿no? A una determinada actividad de producción. ¿Cuál era el problema? Por ejemplo, pues que se generó entonces la duda jurídica de si era necesario para poder hablar de unidad productiva, entendido como un conjunto global de activos destinados a una determinada actividad económica, si era necesario transmitir o no trabajadores, por ejemplo, a un tercero para que pudiéramos hablar de unidad productiva o no. Entonces, se había generado una jurisprudencia pues muy, muy controvertida, algunos opinaban que sí, otros que no, incluso la propia jurisprudencia del TJUE fue bastante vacilante en este sentido, hasta que yo creo que tanto la de agosto del año 2018 como después una sentencia del año 2019, yo creo que el TJUE ya lo dejó bien claro y lo que decía es que no es necesario que se transmitan necesariamente los trabajadores para que podamos hablar de unidad productiva. Es un elemento más a valorar y normalmente si se transmiten trabajadores ya nos está determinando que eso va a ser una unidad productiva. Pero que no se transmitan trabajadores no significa, por ejemplo, que no sea una unidad productiva, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, es el típico supuesto de traspaso de negocio. Yo puede ser que no asuma los trabajadores del antiguo empresario, pero sin embargo adquiero, por ejemplo, pues todo lo que es la maquinaria, todo lo que son las existencias, lo que es el local, lo que es la licencia, por ejemplo, la licencia o la autorización administrativa para poder abrir, de tal manera que si yo al día siguiente puedo empezar a funcionar con ese negocio, eso sería pues una unidad productiva. ¿Qué diferencia hay con una venta en globo de todo el activo? Claro, las líneas muchas veces entre una unidad productiva y una venta en globo de activos pues a veces son difíciles también de poder determinar, ¿no? Porque pero es necesario. ¿El qué? Es necesario. ¿A qué te refieres? Sí, que es necesario precisar mucho. O bueno, a efectos de la finalidad de la norma,
Bueno, es que las consecuencias son, sí que hay consecuencias, porque si se hace como una venta en globo del activo, entonces no tendríamos que aplicar el antiguo 146 bis de la ley concursal y actualmente creo que es el artículo 200... Da igual. O sea, en materia, digamos, de licencias. O sea, si yo vendo en globo un activo, entonces yo entiendo que el adquirente no tiene todos los beneficios en materia de subrogación en licencias, autorizaciones, en materia de contratos, etcétera. Pero hay que hacer como dice el 200, se describirán como anejo del inventario Sí. con expresión de los bienes y derechos de la masa activa que las integren. O sea, que a la hora de definir, de delimitar qué es lo que se vende, ¿no? Sí. Que se hace una lista de los bienes y derechos que van, ¿no? Correcto. Eso... Mi pregunta es más sencilla. ¿Es tan importante tener un concepto muy preciso de lo que es unidad productiva o es mejor para los fines de la institución de la venta de unidad productiva manejar un concepto flexible, digamos, de unidad productiva? Bueno, yo creo que siempre es mejor, o sea, la tendencia siempre a la flexibilidad. Sí. ¿No? Por eso siempre, y en todos los, no hay mejor principio del derecho que el sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que establecer normas rígidas no me siento nunca cómoda en esas posiciones, punto primero. Segundo, creo que sí que es importante distinguir si es una venta en globo o si es una venta unidad productiva, porque las consecuencias en un caso y en el otro sí que son muy importantes. Porque yo si vendo en globo un activo, pues únicamente estoy pues transmitiendo un conjunto de bienes, pero si yo quiero algo más y yo quiero, por ejemplo, pues subrogarme las licencias, autorizaciones administrativas, sin contratos, etcétera, por ejemplo, pues entonces, aunque no me adquieran los trabajadores, sí que es necesario que se me califique como venta unidad productiva. Porque Vale, si no esa licencia no voy a poder. Pero eso porque lo exige la administración pública que ha dado la licencia. Bueno, correcto, claro, para que se define, porque si no, no le puedes obligar a la administración pública a aceptar esa subrogación. Ok, entendido. Oye, Bárbara, y siguiendo con tu explicación antes, más tarde le vamos a preguntar a Andrés por ese prometedor ya diagnóstico, ¿no? De que la venta de la unidad productiva es venta, pero que también está presente o puede estar presente de manera indirecta en otras fases del concurso. Pero ahora, para preguntarte a ti, ¿cómo se vende? ¿Cómo se vende una unidad productiva en la fase de liquidación concursal? Si quieres también, pues, en fin, explicarnos un poco en la fase común, pero fundamentalmente en la fase de liquidación, ¿cuál es el proceso y cuáles son los rasgos característicos de la nueva regulación del texto refundido en este extremo? Bueno, yo creo que hay casi diría cuatro, ¿no? 4 formas de vender una unidad productiva en sede concursal. Primero tendríamos aquella que se produce por parte del propio deudor, donde te presenta una solicitud de concurso, te presenta un plan de liquidación, donde ya viene con una venta unidad productiva, que es el antiguo artículo 191 ter, que actualmente creo que es el artículo 550. Lo siento que no lo tengo todavía. Bárbara, hemos prohibido a todos los jueces aquí de dar números de artículos. Perfecto, me parece. Vale, ve directamente al contenido. Pues eso. No vamos a saber si te sabes de memoria todos los artículos del texto refundido. Menos mal, porque ya estaba yo como a ver que no se me ponen. Venga. Bueno, pues a ver, primera forma de venta. El deudor pide el concurso y al mismo tiempo ya te presenta directamente una oferta de compra. Segunda posibilidad, se inicia el concurso y entonces durante lo que le llamamos la fase común, entonces hay una necesidad de urgencia de venta, por ejemplo, a lo mejor si la concursada pues no tiene tesorería suficiente ni fuelle para poder continuar varios meses, pues entonces se puede hacer la venta de esa unidad productiva en lo que le llamamos durante la fase común. Otra fase sería, por ejemplo, en fase ya de liquidación, es decir, que sería, en principio, la tendencia normal. Se presenta un plan de liquidación y donde primera forma de realización sería esa venta unidad productiva. Ahí al comprador lo busca el administrador concursal. Sí, correcto. Ahora explico. O sea, sí, y después tenemos la cuarta forma, que es lo que antes se estaba anticipando Andrés, que sería la posibilidad de establecer en un convenio la posibilidad de una venta de unidad productiva. Ahora dejo esa última fase porque tiene más especialidades. Pero tanto se produzca la venta de unidad productiva en la fase común o se produzca en la fase de liquidación, hoy en día realmente ya no hay
tanta diferencia. O sea, entonces, en este caso, ¿por qué? Porque el trámite va a ser el mismo y al final los efectos también van a ser los mismos. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues normalmente a la administración concursal se le concede un plazo pues, de 1 o 2 meses para que intente buscar, por ejemplo, posibles postores. Normalmente lo que hace esa administración concursal es ponerse en contacto con otras empresas competidoras del mismo sector. Le empiezan a lanzar, por ejemplo, cartas. Normalmente pues hace un breve briefing pues, con el EBITDA, volumen de ventas, de facturación, trabajadores, etc. Es decir, cuáles son los datos básicos que a cualquier, por ejemplo, competidor o empresa del mercado le pudiera interesar. Entonces, lo que se hace normalmente se hace así o se puede acudir normalmente a una entidad especializada. Mi experiencia es que las entidades especializadas se suele acudir cuando estamos muchas veces en procesos mucho más complejos, donde en grupos de empresas a nivel, por ejemplo, internacional y donde pues ya es necesario... pues gran tamaño, ¿no? Un tamaño más grande. Efectivamente. Entonces, en estos casos, pues sí que se suele acudir a la entidad especializada. Si normalmente nos movemos en un mercado español, yo creo que normalmente ya es la propia administración concursal la que busca esos posibles postores. ¿Y cuál es el papel del juez ahí? ¿Qué le puede preocupar al juez ahí? Que se dé la máxima publicidad posible. Es decir, que no haya nadie que pudiera tener interés en esa venta unidad productiva y que no concurra a el día de la subasta por desconocimiento, por ignorancia. ¿Se hace por subasta? Bueno, es que, ¿qué es subasta? Eso es lo que diré. ¿Qué es subasta? ¿Basta con que sea competitiva para que se le llame subasta ya? Efectivamente. Yo creo que ya sabéis, por ejemplo, que el texto refundido habla ahora de subasta judicial, extrajudicial, de electrónica. Claro, hay pues, unas tesis que dicen que pues, subasta extrajudicial es únicamente la regulada en la ley, es decir, notario o entidad especializada. Sin embargo, hay 2 resoluciones de la sección 15 con la cual yo la verdad es que estoy pues, en clara consonancia o de esto. Creo que son la del 2 de mayo del 2020. Que no hay que saberse la fecha, Bárbara. Esta sí que me la sé, por si se lo quieren apuntar, la del 18 de septiembre del 2019, son 2 resoluciones. Y que lo que viene a decir la 15 es que, oiga, siempre que estemos hablando de un proceso público concurrencial donde cualquier interesado pueda venir y pujar, eso es lo que le venimos a conocer como una subasta, ¿vale? Entonces, pues lo que se hace normalmente es que citamos un día en el juzgado, hacemos una apertura de plicas y normalmente después, con esa apertura de plicas, damos traslado a la administración concursal para que informe de cuál es a su criterio la que de mayor interés para el concurso y luego con ese informe damos traslado a legal y representante de los trabajadores y normalmente entidades bancarias si hay algún banco con garantía real que esté afecto al pago de su privilegio para que también se manifieste. Claro. Ya tenemos todo, entonces es cuando el juez, digamos, resolvemos. Luego volvemos a lo de la intervención de los bancos y los titulares de garantías reales, si tienen algo que decir ahí. Andrés, ¿y hay alguna alternativa a la transmisión de la unidad productiva sin liquidación? Sí, de hecho, antes lo mencionaba, que es la posibilidad de que esa transmisión se dé como contenido de un convenio concursal. El convenio concursal, pues bueno, todos lo sabéis, se supone que era la solución preferida por el legislador, la solución normal del concurso, aunque la realidad demuestra que casi todos los concursos, el 90 y tantos %, terminan en liquidación. Pero bueno, como contenido de ese convenio, dentro de los contenidos que la ley establece que son posibles, uno de los que se está utilizando más en la actualidad y en los últimos tiempos por el éxito fundamentalmente de ello, es el llamado convenio de asunción. Es decir, que haya un tercero que adquiera la empresa. Eso sí, el convenio implica que tiene que ser aceptado por las partes. Al final el convenio es un contrato que surge en el seno del concurso. Vale, pero los acreedores aceptan que un tercero se haga con la empresa porque ese tercero asume pagar una parte de los créditos o qué. Claro. El problema es que según la ley actual, el texto refundido de la ley concursal, se ha vuelto a una dicción del artículo relativo al convenio de asunción anterior, en la cual se establece que el adquirente, por así decirlo, puede elegir a qué créditos va a hacer frente. Es decir, el precio de la asunción se supone que es asumo los créditos pendientes.
Y con la adición actual del artículo, que no me acuerdo ahora mismo tampoco del nombre, y como habéis dicho antes, no es necesario, parece que puede elegir el adquirente qué créditos paga y qué créditos no va a pagar. Bueno, y los acreedores podrán elegir si votan a favor o no. Efectivamente, eso es. Con lo cual, si volenti non fit injuria, si no les parece bien a los acreedores, con no aceptar tienen bastante, ¿no? Oye, y entonces, a través del convenio o a través de la adjudicación en un proceso competitivo, no digamos en una subasta, pero en un proceso competitivo, el propio concursado o personas relacionadas con él podrían acabar recuperando la titularidad de la empresa o de la unidad productiva. Claro, el problema de que el propio titular o personas relacionadas vayan a esta subasta o a esta compra de actividad productiva o de unidad productiva es que hay un artículo que parece que los echa para atrás, parece que los echa de estas compras de unidades productivas en el seno del concurso. ¿Por qué? Porque, como luego explicaremos, se introdujo en la ley concursal un precepto por el cual, cuando hay una compra de unidad productiva en el seno del concurso, el adquirente puede subrogarse automáticamente en las relaciones jurídicas, en los contratos que tuvieran que ver esenciales con la unidad productiva. No hace falta el consentimiento de la contraparte, no tiene que asumir las deudas que estén pendientes, pero dice también la ley, salvo que sea una persona especialmente relacionada con el deudor. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una especie de presunción de fraude. Eso, salvo que sea una persona, se interpreta como una presunción de fraude. No, pero quiero decir, la idea que parece transmitir la ley... que ellos no pueden ser los que adquieren... Claro, en teoría podrían serlo. Podrían ser adquirentes de la unidad productiva. Pero claro, si no se les limpia, es decir, si tienen que asumir las deudas del concursado, las deudas laborales, pues es posible que se les esté echando. Yo creo que debería admitirse la posibilidad de que las personas especialmente relacionadas pudieran participar en esta subasta, siempre, eso sí, que haya una subasta lo más limpia posible, lo más pública posible, y además que se den garantías en este sentido, de que todos tienen acceso a la misma información, de que todos tienen acceso a los interesados o a los que tengan algún tipo de interés en relación con la unidad productiva, porque además yo creo que así se conseguiría maximizar el precio. Yo no creo que debamos presumir que hay una... Ahí habría que, como dicen los economistas, mimic the market, ¿no? De imitar al mercado. A veces demasiada transparencia, demasiada publicidad, demasiada competencia no se traduce en un mejor precio en beneficio de los acreedores. Pero bueno, Eduardo... Sí, yo no sé, Andrés, si a lo mejor nos podrías añadir algo más. ¿Tú crees que se ha quedado algo en el tintero? O que tenemos algo, en el tintero todavía en la transposición de la directiva de insolvencia que pueda mejorar el contexto de la transmisión de unidades productivas fuera de la fase de liquidación? Efectivamente, como sabéis, tenemos que transponer una directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, una directiva que tenemos que transponer al derecho español antes de julio de 2021, y en esa directiva se habla de la reestructuración en un sentido tremendamente amplio, hasta el punto de que se dice que la reestructuración no tiene por qué ser la reestructuración preconcursal, porque se habla siempre de reestructuración preconcursal de empresas viables, se parte de eso. Y se dice en esa directiva, en el artículo que se refiere a la definición de reestructuración, que no tiene por qué ser como en España una reestructuración puramente financiera. Como sabéis, en los acuerdos de refinanciación homologados, son realmente los que se utilizan por grandes sociedades en nuestro país, se utilizan fundamentalmente porque se puede vincular incluso a acreedores financieros que no quieran refinanciar. Pues bueno, nuestra refinanciación, la regulada en la ley, es una refinanciación financiera. En cambio, en la directiva, la reestructuración es algo muchísimo más amplio. Se alude a reestructuración financiera, pero también a reestructuración operativa. E incluso se habla de transmisión de empresas. ¿Cuál es el problema que veo allí si lo queremos transponer? Pues que si lo queremos transponer y queremos incluir en la reestructuración preconcursal también la transmisión de empresas, tenemos que meter también en el preconcurso los mismos incentivos que hay para la transmisión de unidades productivas en el seno del concurso. Por ejemplo, que no se arrastren deudas del anterior titular de la empresa, o por ejemplo todo este tema de deudas laborales que ahora veremos bien.
Muchas gracias, Andrés. Oye, Bárbara, y por retomar un tema que has apuntado anteriormente y que has, aplazado en tu primera intervención, vamos a retomarlo ahora. ¿Qué es lo que pasa con el privilegio especial en el proceso de venta de unidad productiva? ¿Qué papel, qué importancia tiene el privilegio especial? ¿Qué garantías tienen especiales estos acreedores y cómo pueden influir en el resultado del proceso de transmisión de la unidad productiva? Bueno, yo creo que pues bueno, el crédito con privilegio especial, pues para la gente que no se dedica al ámbito concursal, o sea, al final es el tema normalmente, por ejemplo, de los bancos. Yo concedo un préstamo y lo tengo con garantía real. Entonces yo tengo el derecho a cobrar el crédito con cargo a la venta, digamos, de ese bien y con preferencia al resto de esos acreedores. Eso es lo que sería un crédito con privilegio especial. Bien. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, que muchas veces cuando ese bien, por ejemplo, está integrado dentro de una unidad productiva, pues claro, al banco se le está cercenando ese derecho a poder ejecutar en una ejecución hipotecaria de manera separada al concurso ese derecho. Con lo cual, por ejemplo, la nave industrial que está hipotecada, que es donde tiene lugar la producción de pan. Exactamente. Pues entonces se le dice al banco, ¿cómo es esto? Usted pare de montar esa ejecución. ¿Por qué? Porque si no, al final me va a impedir que la empresa continúe y que se pueda vender la unidad productiva. Con lo cual, en ese momento se le está cercenando, digamos, de ese derecho. Ese bien, entonces, se vende dentro del conjunto de la unidad productiva. Y entonces, claro, se entiende que eso se vende así porque va a valer más, porque si no, no se vendería de forma de unidad productiva. Yo vendo una unidad productiva porque entiendo que el conjunto de todos los activos hace, por ejemplo, que yo maximice el valor o tenga una mayor rentabilidad económica de esos activos, porque si no, no tiene sentido una unidad productiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo obtengo y vendo esa unidad productiva, ¿vale? Claro, el problema es qué parte le toca a ese banco. Claro. Entonces, antes de los orígenes, digamos, de la ley concursal, ¿qué es lo que pasaba? Que los bancos lo que decían es, como usted a mí me está cercenando ese derecho de ejecución separada, todo el dinero que usted obtenga del precio de la venta unidad productiva, esto va a ser primero para mí, ¿vale? Para pagar mi privilegio. Y lo que quede para los demás. Entonces, aquí se planteó un caso, por ejemplo, que lo llevó el Mercantil 5 de Barcelona, en el caso Utexa, luego lo confirmó la audiencia y también el Tribunal Supremo. Lo que le dijeron es, oiga, no, usted no tiene derecho a que del precio primero va a ser para usted y el remanente para los demás. Usted obtendrá la parte proporcional del precio, por ejemplo, en lo que represente su bien con respecto a la unidad productiva. Es decir, estamos, por ejemplo, un hotel dentro, por ejemplo, pues de una estación de esquí. Bueno, pues a lo mejor el hotel es el 60%, ¿vale? Pues si esto se vende por 10, a usted le tocará el 60% de 10. No le tocará de los 10 para primero pagar usted y el remanente a los demás, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que dice la norma es que si usted, por ejemplo, que tiene derecho a obtener el 60%, que en este caso sería 6 de 10, con esos 6 no se le cubre la totalidad del valor de su garantía, ¿vale? Tiene un derecho a veto, tiene un derecho a vetar la operación. Eso es, en principio, lo que viene entendiendo el Supremo, en aquella sentencia de noviembre del 2017, y donde viene entendiendo un poco pues, las audiencias provinciales, donde viene reconociéndose ese derecho de veto del acreedor, ¿no? Dices, como se le va a cancelar la carga, pues entonces usted tiene derecho a vetar la operación. Claro, yo siempre he sido muy crítica y en las resoluciones, por ejemplo, pues en cuanto a ese derecho de veto. Yo creo que ese derecho de veto tiene sentido cuando estábamos ante una venta directa en sentido estricto, es decir, cuando no ha habido un proceso público concurrencial, por ejemplo, de esto. Entonces, decir, sí, que no había oportunidad de ver si había otro que pagaba más. Efectivamente. Entonces, si esa es la circunstancia, entiendo el derecho de veto. Pero si ha habido un proceso en una subasta, un proceso concurrencial, y al final es el precio máximo que está dispuesto a pagar por el mercado, es que para mí ese derecho de veto del acreedor con privilegio especial no tiene sentido. Y más, si se vende ese bien de forma individual, ese derecho de veto cuando estamos en una subasta decae. Solo tiene derecho de veto en una venta directa. Pero tendría derecho a quedarse con todo el producto de la venta. Claro, entonces al final le dices, ¿cómo es esto? O sea, en una venta individual, si es subasta, no tiene derecho de veto. Pero si estamos en una venta unidad productiva, que es todavía una operación mucho más sensible, con las implicaciones sociales y económicas que tiene, sin embargo, ahí en una subasta sí que le concede el derecho de veto. Cuando sabemos todos, por ejemplo, que si eso fracasa, esa apertura de plicas fracasa, la consecuencia no va a ser que tengamos otra opción a través de una subasta judicial electrónica. No hay plan B. El plan B va a ser la venta individual de los activos y acto seguido se iniciará un ERE. Pero en la práctica los acreedores hipotecarios han ejercido este derecho de veto.
a mí, pues esto, allí en Barcelona en 2 ocasiones. ¿Y de forma, a tu juicio, abusiva o justificada? A ver, es que el problema... No en los 2 casos concretos esos, digo que... A ver, yo puedo entender, a ver, nosotros hemos pasado, claro, buscar un equilibrio de intereses no siempre es fácil, porque por un lado yo entiendo los intereses de las entidades bancarias que al final tienen una garantía real, pero por otro lado están los intereses del concurso, los intereses de los trabajadores y claro, conciliar todo eso no siempre es fácil. Pero yo al final siempre lo que digo es, vamos a ver, si estamos ante el precio máximo que está dispuesto a pagar por el mercado y son 2 millones, a lo mejor yo ya sé que son 2 millones, que es muy bajo, pero usted si vende este bien es que no va a obtener más de 2 millones, es que seguramente obtenga como máximo 1.200.000. A mí se me ocurre que un banco puede oponerse, puede intentar vetarlo, porque cree que en realidad la venta junto con los otros activos que conforman la unidad productiva, de ese, digamos que es el activo mollar, reduce el precio. No lo aumenta, sino que reduce el precio. Es decir, que esa unidad productiva vale más en liquidación por piezas que vendida en conjunto. Por ejemplo, imagínate que la nave industrial esa está dedicada a producir pan, pero que realmente en esa nave se podría dedicar con más rendimiento a producir zapatos. Entonces, vendiéndola por separado del resto de la maquinaria de la panificadora, valdría más que vendiéndola junto con los otros. O sea, que los otros activos lo que hacen es reducir el precio. En esos casos a mí se me ocurre que probablemente la venta de la unidad productiva sea una forma de expropiar a los acreedores con garantía real. Claro, lo que pasa es que a los comentarios que haces y que lo comparto íntegramente y esas inquietudes, pero yo creo que hay que distinguiros de esto. Primero, ¿qué es precio? Que ya aquí, por ejemplo, nos encontramos con un problema. Yo tengo, por ejemplo, recuerdo un abogado civilista que me dijo, Bárbara, pero ¿cómo podéis estar discutiendo en el concurso qué es precio? Digamos de eso. Y yo le digo, pues sí. ¿Por qué? Por ejemplo, porque al final... en el ejemplo que yo ponía antes, ¿vale? O sea, y con esto no me estoy yendo por los terrenos de Úbeda, ¿eh? O sea, pero claro, el primer tema es qué es precio. Y segundo, una cosa es lo que vale y otra cosa distinta es el precio que está dispuesto a pagar el mercado por esto. Si yo considero, claro, que en el plan de liquidación lo que se tiene que establecer, eso sí, también a lo mejor es cuál es el precio mínimo de esa venta de unidad productiva, por debajo de la cual yo entiendo que eso me parece bien. No sería para maximizar el valor de los activos, sino que tendríamos que ir a ventas individuales. Pero claro, para eso habrá que hacer observaciones al plan de liquidación y habrá que oponerse. Eso me parece interesante. En el marco de que la alternativa sería liquidar por piezas y qué valor tendrían por piezas, digamos, por activos, esos bienes en el mercado individualmente considerado. Porque ahí puede haber, y más si intervienen algunas personas relacionadas con el deudor, etcétera, que es que esos activos estén mal asignados a esa producción. Es decir, que valgan más dedicados a otra actividad y, por tanto, que valgan más por piezas que en conjunto. Pues no lo sé. Pero si eso se tiene en cuenta... De mi experiencia en 10 años, yo te puedo asegurar que puedo contar con los dedos de la mano esas situaciones. O sea, normalmente, la cuestión es que vale más siempre en su conjunto y para poder venderlo. Y normalmente solo quedan los competidores y ya está. Pero claro, yo creo que es importante, primero, fijar el valor mínimo de la venta de unidad productiva, sí, por debajo de la cual entonces ya sería más interesante acudir a una venta individual de activos, y si usted no está de acuerdo, usted se opone. Eso es. En segundo lugar, también el tema es, por ejemplo, que una cosa puede valer una cosa y otra cosa es el precio que esté dispuesto a pagar el mercado también por eso. O sea, porque esa diferencia un economista te diría que no existe. El único precio es el que alguien está dispuesto a pagar. Lo que tú creas porque te lo regaló tu abuela, eso... El valor sentimental. Y todo eso no. Oye, Andrés... Pero yo lo sé, ya con esto acabo, y disculpadme, sí, a lo mejor me estoy liando, pero el tema es, claro, el tema del precio, y porque es un tema que realmente es uno de los caballos de batalla con los que estamos teniendo muchas veces con los acreedores con privilegio especial. Mira, siempre pongo el mismo ejemplo.
el caso anterior, habíamos dicho el 60% de 10, ¿verdad? O sea, que tendría que obtener el 60% del valor de los activos. Bien, pues de esos 10 vamos a decir, por ejemplo, que el adquirente tiene que pagar 3 por seguridad social. Tiene que pagar 2 de deuda laboral, porque se lo impone, digamos, la norma, ¿vale? Ya llevamos 5. Por ejemplo, y además dice, y voy a pagar a 1.000.000 para un acreedor de crédito concursal porque es mi proveedor estratégico y me interesa que me siga suministrando. Vale. ¿Cuánto ingreso en el concurso? Eran 3 más 2, 5, más 1, 6. ¿Cuánto ingreso en el concurso de tesorería? 4. ¿Vale? 4, claro. ¿Qué es precio? ¿Qué es precio? Son 4 lo que yo ingreso de tesorería en el concurso. Son, por ejemplo, 4, son también la seguridad social y deuda laboral, es decir, es 9, o también ese 1.000.000 que van a pagar al crédito con privilegio especial, es decir, 10. Claro, ¿qué entendemos por precio en este caso? Es muy importante, porque no es lo mismo el 60% de 10 que el 60% de 9 que el 60% de 4. ¿Cuánto le corresponde al banco? Yo creo que los que nos estén escuchando tienen las bases, digamos, para responder a esa pregunta acertadamente, pero está bien planteada. Andrés, ¿qué ocurre con los contratos administrativos que puedan estar asociados a la unidad productiva? Pues que hay un régimen especial en cuanto a los contratos administrativos. Como os he mencionado antes, para incentivar la venta de unidades productivas en el seno del concurso se estableció que el adquirente se subrogaba en los contratos, en licencias administrativas, por ejemplo, que tuvieran que ver con la actividad productiva, que fueran esenciales, sin necesidad del consentimiento del otro como excepción a principios básicos, como sabéis, de la contratación. Pero el caso es que con los contratos administrativos hay una norma que dice que en relación con esos contratos y el paso o no al adquirente, hay que estar a lo que diga la norma administrativa. ¿Y cuál es el problema? Que la norma administrativa lo que viene a decir es que hace falta el consentimiento de la autoridad administrativa en cuanto a la cesión. ¿Y eso qué puede hacer? Pues puede hacer que se frustre una venta de unidad productiva o que se retrase muchísimo. Por mucho que el juez esté de acuerdo, todos estén de acuerdo, si hay que esperar a que la autoridad administrativa conceda la autorización, pues puede ser una dilación de tiempo tremenda y eso no puede que no sea eficaz cara a la venta de la unidad productiva. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, realmente lo que hacen los jueces, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza, corrígeme Bárbara si me equivoco, es que cuando realizan una venta de unidad productiva donde hay contratos administrativos, hacen una adjudicación, pero condicionada a la autorización de la autoridad administrativa. Yo creo que lo que tendrían que hacer los jueces, en mi humilde opinión, es ser capaces o poder controlar el cumplimiento de los requisitos administrativos en el seno de la persona del adquirente y que luego realmente la autoridad administrativa no tuviera forma de negarse a conceder esa autorización. Es decir, lo que quiero es que haya agilización en cuanto a la venta de unidades productivas y que la necesidad de autorización administrativa no dificulte la realización de esa venta de unidades productivas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también hay una norma administrativa que dice que cuando hay una cesión de un contrato administrativo, el adquirente se subroga en todos los derechos y obligaciones del cedente. Yo creo que ahí se debería aplicar una vez más, como con el resto de contratos, que el adquirente asume los contratos sin las cargas del anterior titular. Eduardo. Bueno, Bárbara, pues Andrés nos acaba de explicar qué es lo que pasa con los contratos administrativos y qué es lo que ocurre con las relaciones laborales en el contexto de la transmisión de una unidad productiva. Bueno, las relaciones laborales, como hice un poquito al inicio de mi explicación, o sea, yo explico un poco cuál es el marco, digamos, de la Unión Europea y después lo que pasaba a nosotros y por qué la importancia de nuestra reforma. Bueno, en el ámbito de la directiva comunitaria, creo que es del año 2001 o algo así, ahora ya, como no me exigen ya de esto, bueno, pues, ¿qué es lo que decía? En el artículo 3 y 4, lo que dice es, oiga, si vamos a transmitir una unidad productiva, el adquirente entonces tiene que subrogarse en la totalidad de la deuda laboral, seguridad social, etcétera, digamos, del transmitente. Y esto pasa fuera del concurso, que es lo que conocemos como la sucesión empresarial. Pero claro, el legislador europeo, consciente de que fuera del concurso puede ser lo que se esté vendiendo es el éxito de un negocio, pero sin embargo en sede concursal lo que estamos vendiendo justamente es lo contrario. Estamos vendiendo normalmente el fracaso, digamos, de un proyecto empresarial. Por lo tanto, eso o lo hacemos un poco atractivo o entonces es muy difícil vender
una unidad productiva en concurso. Entonces, el legislador europeo es consciente de eso. Entonces, lo que hace en el artículo 5 de esa directiva comunitaria dice: si la venta de unidad productiva se produce en el seno de un concurso, no habrá sucesión de empresas. Y te dice la colectiva, salvo que la norma nacional disponga otra cosa. Es decir, establece la norma mía que el principio general es que no hay sucesión de empresas y vamos a ver lo que dice la norma. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que en nuestra legislación, en la ley concursal, fue evolucionando. Y en un principio decía, habrá sucesión de empresas a efectos laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que venía la sala cuarta de la sala cuarta del Tribunal Supremo y decía, como no distingue, entonces hay que aplicar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Luego, aunque vendamos una empresa en sede concursal, el adquirente se va a comer toda la deuda laboral. Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, los jueces mercantiles veníamos haciendo interpretaciones muy restrictivas del precepto. Se había discutido si la seguridad social estaba incluida o no estaba incluida. En el año 2015 se produce una reforma de esa ley concursal. Y dicen, bueno, como parece que ustedes no se enteran, vamos a poner efectos laborales y de la seguridad social. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Que el adquirente se empieza a comer, dentro de una venta unidad productiva en sede concursal, toda la deuda laboral y de la seguridad social en su plenitud. ¿Vale? Claro, nosotros, es que vender una unidad productiva en esas condiciones, en sede concursal, es un milagro. Es que es imposible. Y es que además, al final, ¿qué es lo que genera? Al final genera una picaresca. Porque yo, al final, siempre lo que digo es, si no puedes pagar, pues esto, deja de pagar todo, menos la seguridad social, por ejemplo, y los trabajadores. Porque si quieres que tenga una mínima opción dentro de esa venta de unidad productiva en sede concursal para venderlo, tienes que estar al corriente de pago de esas dos deudas. Puedes dejar la agencia tributaria, puedes eso. Pero el efecto macro de eso es todavía peor, porque eso hace que cuando una empresa empieza a tener dificultades económicas, mucho antes de que llegue el concurso o la insolvencia, lo que quiere una economía eficiente es que los trabajadores más capaces, los más productivos de esa empresa, salgan cuanto antes y se reasignen y pasen a trabajar para otra empresa. Si tú les dices a los trabajadores que no se preocupen, porque pase lo que pase con el concurso, ellos van a cobrar hasta el último día de salario, no tienen incentivos para cambiar de empresa, para la movilidad. Y en un mercado laboral tan rígido como el español, lo que nos faltaba es que también las normas concursales incentiven a los trabajadores a, en lugar de abandonar la empresa, el barco que se hunde, cuanto antes permanezcan allí atados y perdiendo capital humano, naturalmente, porque todo esto supone un deterioro, con lo cual, menos mal que nos van a imponer una vez más desde Bruselas una norma sensata, ¿o no? Bueno, no lo sé, eso lo que nos van a imponer no lo sé, pero bueno, lo que pasa actualmente es perfectamente lo que dices, es decir, los trabajadores no van a abandonar el barco porque dices que si no me quedo sin indemnización, entonces aguanto y además es que como yo ya sé que la concursada no me lo va a pagar, pero bueno, me lo pagará el adquirente. ¿Pero hay alguna expectativa de que cuando se introduzca se incorpore la directiva, se modifique esta norma que nos has estado explicando? Bueno, ahora el texto refundido lo que hace es un recorte, o sea, y lo que dice es, bueno, en vez de que sea la totalidad de la deuda laboral y de la seguridad social, solamente va a ser de la parte de los trabajadores que tú te quedas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro que aquí volvemos otra vez un poco, porque al final el texto refundido, como yo digo, es un texto realmente para constitucionalistas, ¿no? Entonces, esto es al final un pronunciamiento ultra vires o no. Claro, los que veníamos defendiendo en resoluciones judiciales que el juez del concurso éramos los competentes para pronunciarnos sobre los efectos y también sobre los efectos limitados de la sucesión de empresas, para nosotros es aclaratorio. Claro, los que venían defendiendo que no, de la Sala Cuarta de lo Social, lo que podrán defender es que es una limitación, por ejemplo, que es... Pero para los dos, Andrés y Bárbara, pero vosotros esto tiene otra vez, genera incentivos perversos. Si yo soy el comprador o el eventual comprador, esto lo que me genera es incentivos para decir, no me quiero quedar con ningún empleado. Con lo cual estamos favoreciendo que las ventas de unidades productivas se hagan con el mínimo posible de empleados. Bueno, ahí quizás, Bárbara, podrías introducir algo sobre los criterios de adjudicación, quizás, ¿no?
Bueno, o sea, yo creo que al final es que eso también está un poco mal regulado por parte, a mi entender, por parte de legislador. Y el texto refundido ahí copia realmente la ley concursal y al final claro, nos acaba diciendo al final, dice el legislador, dice, usted lo que tiene que ver es primero el precio. Y solo si difiere un 15% entre uno y otro, entonces puede aplicar otros criterios. Claro, volvemos a lo mismo, que es precio. Volvemos otra vez sobre ese mismo concepto. Pero además de eso, pues claro, tú a lo mejor puedes decir, vale, yo ofrezco 90, pero me quedo con 2 trabajadores. Y el otro a lo mejor ofrece 60, pero se queda con 200 trabajadores. Claro, a lo mejor dices, ¿hay una diferencia de precio del 15%? Sí. O sea, entonces, con lo cual, no podrías ir ni a la de 60. Pero a lo mejor resulta que la del 60 es mucho más interesante para el concurso, porque que si vayan 200 trabajadores a la calle nos implica tal coste, digamos, en materia de indemnizaciones, en materia concursal y de créditos contra la masa, que claro, que luego al final es que justamente la de 60 sean de más interés para el concurso. Claro. Perdona, es que, vamos a ver, si es que en muchas empresas al final, probablemente el problema sea de carácter laboral, de una mala estructura de la plantilla laboral. Claro. Y además es que no se están trastocando los principios del concurso. Es decir, el concurso no sirve para satisfacer por encima de todo a los acreedores. Claro. Si ponemos por delante la conservación de la empresa o incluso el problema social, no estamos al final trastocando la finalidad y no estamos engañando a los acreedores. Claro. Sí, completo. Es que a lo mejor es que la de 90 dices, vale, 90, pero es que ya echar, por ejemplo, a 200 personas a la calle en créditos contra la masa, ¿cuánto va a ser? ¿150? Pues mira, qué bien, por ejemplo, porque esos 90 van a ir a pagar... No, pero ahí lo que estás diciendo es que asumir más trabajadores en la medida en que reduce las cargas del concurso hace que el precio que paga realmente es más atractivo. Ahí tienes otra pista de cómo determinamos qué es el precio. Oye, yo tenía una pregunta para los dos, ya si... que es una que ha dado mucho juego y en el almacén hemos publicado un par de entradas que tiene que ver, Eduardo, con el derecho de la competencia y que son las sanciones, estas son de derecho a la competencia. La empresa concursada participó en un cártel y la autoridad de competencia le sanciona. Y se vende en el concurso la unidad productiva y se adjudica esa unidad productiva a un tercero. Y la CNMC trata de cobrar la multa al que se ha adjudicado la unidad productiva. Ese fue un caso que dio... Y bueno, aparte de lo del fraude que puede haber... tal, pero había como una diferencia de opinión muy marcada entre los concursalistas, digamos, y los mercantilistas. Primero en la CNMC, ¿no? Primero en la CNMC. Y los que los que se dedican al derecho a la competencia. Como diciendo, claro, ¿vosotros lo tenéis alguna, o habéis conocido eso, tenéis alguna idea de... Porque a mí, visto desde el lado, yo os adelanto, visto desde el lado del derecho concursal, me parece que suena absurdo que el tío que se adjudica, el adjudicatario de la unidad productiva, tenga que hacer frente a esa deuda. Pero lo que me llevó a que esa era la única solución, digamos, razonable, fue una conversación con Francisco García Martín sobre un tema absolutamente teórico, que es si lo que se vende como unidad productiva es un patrimonio o es simplemente un conjunto de bienes y derechos. Porque si lo que se vendiera fuera un patrimonio, todavía podrías decir que forman parte de él las deudas. Pero si lo que se venden son bienes y derechos, como parece por lo que habéis estado contando que es el caso, sobre todo por la enorme discusión que hay sobre las deudas laborales, es porque si hay deudas incluidas en ese conjunto de bienes, entonces pasaría a ser un patrimonio más bien que un conjunto de bienes y derechos.
esas tienen que estar expresamente asumidas por el tipo que se adjudica la unidad productiva. Luego, llamarla unidad productiva en realidad puede llamar a engaño si tendemos a pensar que eso pues es algo más que un conjunto de bienes y derechos que están conectados entre sí porque sirven a la realización de una actividad determinada. Pero la clave está en si le metemos deudas. Es decir, si automáticamente van asociadas deudas a ese conjunto de bienes y derechos. Y cuando digo deudas, no me refiero a posiciones contractuales en las que tú eres acreedor, sino a deudas en el sentido de que alguien te pueda obligar a entregar una cantidad de dinero, a entregar una cosa o hacerlo o no hacer algo. ¿Cómo lo veis esto de las sanciones? En la liquidación, si no me equivoco, un principio fundamental en la liquidación concursal es que lo que se adquiere son activos, Claro. no pasivos. Claro. Si lo que se adquiere son activos y no pasivos, esa sanción no debería ir con la adquisición. Claro. Sí, completamente de acuerdo. O sea, es que, a ver, primero, si es una sanción, lo más probable es que sea... Claro, es que en sede concursal hay que cambiar un poco el chip. Es decir, ¿se vende la unidad productiva? Sí. ¿Cómo es esto? Pero no es una unidad productiva como lo que sucedería en un escenario normal. Estamos en concurso y, por lo tanto, en concurso tenemos unas reglas determinadas. Unas reglas que parten desde prelación de créditos, tenemos unas excepciones al Código Civil en cuanto que podemos imponer la subrogación, digamos, de los contratos. Si te gusta o no te guste, te cambia el adquirente. Entonces, claro, estamos hablando de unas excepciones. Por lo tanto, yo creo que en este caso sí que se transmite una unidad productiva y se transmite la unidad productiva con los activos que yo quiero, que está dentro del perímetro de la unidad productiva, y los pasivos que yo también quiero. Es decir, salvo aquellos que por obligación legal me están imponiendo, ¿no? Que sería la seguridad social y de la deuda laboral. Entonces, claro, no podemos aplicar los mismos criterios fuera del concurso que dentro del concurso. Nosotros tenemos aquí otros criterios. Entonces, claro, si es sanción, para mí primero ya sería un crédito seguramente subordinado por el artículo 92.4. Segundo... Ya, pero si yo te lo pongo a ti, que tú no estás en concurso... Claro, pero en concurso es crédito subordinado y además no es ningún crédito tributario ni de la seguridad social, ni es un crédito privilegiado ni nada, con lo cual, salvo que yo voluntariamente adquiera, como se pasaría con cualquier otro pasivo, pues esto, yo eso no me lo voy a comer, salvo que... Vale, o sea que tú opinas igual que Andrés, que en principio el adquirente de la unidad productiva no responde de la... Yo entiendo que no responde, digamos, de esta deuda. Muy bien. De hecho, con respecto al tema, mira, con respecto ahora que sacamos el tema de los créditos tributarios, o sea, no sé cómo lo veis, porque os lo pregunto más que nada, para que me digáis también vuestra opinión, ahora también pregunto yo. Siempre hace lo mismo, Jesús, siempre hace lo mismo. Venga. Porque ha habido se ha introducido, ¿vale? Que es en el 214.1.3, ¿vale? Que antes decíamos, por ejemplo, que en el tema de los créditos, antes me preguntabas, Jesús, qué pasa con los créditos con privilegio especial que se transmiten, ¿no? Entonces, yo antes había hecho un poco una referencia al derecho de veto, pero que es cuando hay sin subsistencia del gravamen, ¿vale? O sea, digamos, cuando vendo la unidad productiva y cancelo la garantía real. Bien. Pero hay otra posibilidad y es que el adquirente quiera quedarse con la unidad productiva y manteniendo la garantía real, ¿vale? Me subrogo además en la deuda, ¿vale? Pues esto, entonces... Y eso al acreedor hipotecario le puede parecer fenomenal. Exacto, y es una mera audiencia, pues esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que en este caso es yo me quedo con la garantía real y me quedo con la deuda y desaparece, digamos, del concurso. Te la comes tu adquirente. Pero, sin embargo, que es muy interesante, te dice el número 3, dice... Cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía. O sea, eso es el caso, que a mí Hacienda me debe algo, yo soy el deudor concursado, y Hacienda me debe algo, y es un crédito cuando se... ¿O es al revés? Yo creo que son créditos tributarios y de la seguridad social que están garantizados con una garantía real. Ah, vale. Contra la concursada. Entonces, parece que en este caso el adquirente no se subroga la deuda tributaria a la seguridad social, pero sin embargo me quedo con un bien afecto al pago de esa deuda. Parece que hay como una disociación entre garantía personal, garantía real, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué interés puede tener el adquirente en quedarse en estos casos con el bien cuando yo sé que la concursada al minuto siguiente es que no va a pagar
y me van a ejecutar ese bien. Porque yo, si al menos me quedo con la deuda, yo puedo controlar. Desde hacer pagos... Bueno, pero ¿le puedes dar el dinero a la concursada para que pague? Claro, pero es que no... Pero entonces tienes puedes pagar tú por la concursada. Podrías pagar tú por la concursada. Pero si tú, por ejemplo, ves con el banco en el número 2, al banco tú a lo mejor puedes ir pagando, por ejemplo, la deuda, ¿no? O sea, digamos, me subrogo y voy pagando el préstamo hipotecario cada mes. Pero claro, si es en el número 3, yo no tengo que pagar esa cuota hipotecaria, pero sin embargo tengo la garantía real sobre mi bien, que sé que al día siguiente no se va a cumplir, no se va a pagar. Sí, por eso, pero eso es para obligarle al adquirente de la unidad productiva la totalidad del préstamo, o sea, que falta por pagar, que eso es una barbaridad. Sí. Jesús, no te preocupes porque ella nunca hace una pregunta si no tiene preparada la respuesta antes. Entonces, basta con escucharla y con aprender. ¿Cuál es la respuesta? Yo cuando lo leí, en un primer momento dije, ay va, que la primera vez que veo como que restringen los derechos de la administración pública frente a lo demás, tal. Pero luego para nada. Estaba leyendo, digo, pero esto parece que es un poco... Eso lo que quiere decir básicamente es que, para que yo me entere, que la Hacienda Pública o la Seguridad Social pueden ejecutar la garantía aunque el bien haya pasado a manos del adjudicatario, ¿no? Pero el adjudicatario se convierte en un hipotecante no deudor, ¿no? Por lo que entiendo yo desde este concepto. Exacto. Entonces, un hipotecante no deudor. ¿Quién es el deudor? La concursada. Sí. Entonces, claro, la concursada, yo sé que al día siguiente la concursada es que no va a pagar. Pero el adjudicatario lo que puede es darle el dinero a la concursada para que pague o pagar por cuenta de la concursada. Esta es una forma para la Seguridad Social y para Hacienda de decir, a mí me la pela. Claro, yo lo que creo es que Hacienda y Seguridad Social nunca pierde. Eso es. Y en este caso tampoco. La deuda, o bien la paga el que lo ha transmitido, o bien ejecuto sobre el bien que tú has adquirido, sobre el cual hay una garantía real a favor de mis créditos tributarios y de la Seguridad Social. Así que, adjudicatario, preocúpate de que la concursada pague. Sí, bueno. Sí, claro, o sea, pero que al final, pero es que al final es mantener de cierto modo la garantía personal contra la concursada y la garantía real contra el adquirente. Bueno, la garantía personal no, la deuda. La deuda. Bueno, la deuda, perdón, pero sabes que esa deuda, la concursada es que no te la va a pagar. O sí, pero se puede el pago por tercero. Sí, no, hombre, ahí eso sí. Ahí el hipotecante no deudor siempre tiene un interés en pagar para que no le ejecuten la garantía, ¿no? Claro, también depende del valor del bien. Claro. Oye, si el bien vale mucho más que la deuda, me voy a preocupar que esto sea satisfecho cuanto antes para que no ejecute Hacienda y Seguridad Social y se lleve y me deje sin el bien, vaya. Pero entonces, ¿por qué no optas por por ejemplo, por la adjudicación sin subsistencia de la garantía? Bueno, porque es que a lo mejor es más complicado, ¿cómo se dice?, cancelar la garantía, que a lo mejor es mejor dejar las cosas como están y simplemente parte del precio me lo guardo, digo el adjudicatario, para cuando toque pagar asegurarme de que se paga el crédito garantizado. Puede tener lógica eso. Bárbara, Andrés, nos quedan 5 o 6 minutos para acabar, más o menos. Hemos hablado mucho sobre la venta de unidades productivas en el concurso, en el preconcurso, en fin, de manera pues indirecta en el convenio, y ahora sobre fase de liquidación en general. ¿Qué nos podéis decir respecto de las medidas del Real Decreto 1620 y en particular la transformación excepcional de los planes de liquidación y el cambio de las subastas públicas judiciales a las subastas públicas también, pero extrajudiciales? ¿Qué problemas creéis que se van a desarrollar en la práctica durante los próximos meses? Si nos podéis decir algo sobre la finalidad de la medida. En fin, ¿qué pensáis? A mí una de las cosas, por ejemplo, yo creo que lo que apuntamos hasta ahora, esa limitación de la sucesión de empresas y el hecho de atribuirnos la competencia al juez del concurso para pronunciarnos sobre los efectos, yo creo que eso va a ser muy positivo, porque al final, a medida que reducimos riesgo, vamos a aumentar al final precio e interés en la inversión. Entonces, eso yo lo valoro
muy positivamente. A mí, por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría o que he hecho a faltar, por ejemplo, pues en el texto refundido? Que yo creo que el texto refundido, creo que es el 530, el antiguo artículo 191 ter, que sigue manteniendo lo mismo, que es esa solicitud de concurso con una venta ya de unidad productiva que se trae por parte de la concursada. Yo, al menos personalmente, es una institución que nunca me he sentido cómoda, nunca. Porque al final parece como todo como correr, y al final es una fase concurrencial que se ha hecho por parte de la concursada sin ningún tipo de control. Con lo cual, yo siempre me he sentido casi a veces más cómoda haciendo la venta en sede concursal por un artículo 43, es decir, en fase común, que no acudir al artículo 191 ter. ¿Por qué? Primero, porque la administración concursal tiene que informar en 10 días, con lo cual es que es casi materialmente imposible en 10 días desde que tomas posesión de cargo que puedas tomar mínimo conocimiento, digamos, de cómo es la empresa y además efectuar una valoración. Y además, 10 días a los acreedores cuando ni siquiera muchas veces has publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, yo creo que es correr y a mí no me siento cómoda. Entonces, ¿yo qué es lo que aprovecharía si alguien me está escuchando? Pues quizás cuando transpongamos la directiva comunitaria como alternativas de esto, es que yo creo que para que eso salga adelante tiene que haber un mínimo control. Control por parte, por ejemplo, de unas administraciones públicas. Control, por ejemplo, a lo mejor de una cámara de comercio. O también podríamos establecer una figura de lo que les llaman el private administration en el ámbito anglosajón, de que pueda haber como un experto controlando de que efectivamente la operación se realiza bien, de tal manera que cuando ya vengan con el concurso, entonces eso sí que ya se puede ir rápido. ¿Por qué? Porque ha habido un tercero, administración pública, Cámara de Comercio o ese private administration, por ejemplo, que ha podido un poco poner esa parte objetiva de todo ese proceso. Entonces, yo es hacia donde también intentaría apostar para que esas ventas de unidades productivas pues puedan ser más rápidas y más ágiles dentro del concurso. Sí, porque la destrucción de valor es... El modelo holandés y el modelo británico, el PRIPAC, y demás, que hay un administrador que además está sujeto a una estricta responsabilidad, que se encarga de ayudar, tutelar la búsqueda de la mejor oferta y que se lo da al juez ya hecho y controlado. Y entonces claro, el juez y cuanto tiene más seguridad de que se ha buscado la mejor oferta y que se ha hecho con claro, pero yo sí me sentiría cómoda de haciendo ya directamente pues un 191 ter, digamos. Y de hecho yo creo que la directiva comunitaria, pero eso lo dominas tú más, Andrés, de reestructuración temprana, incluso valoraba la posibilidad durante un 5 bis de la posibilidad de nombrar un poco pues como a ese experto, a ese administrador, mediador concursal o como lo queramos llamar, un poco para controlar y que salgan más adelante convenios y ventas de unidades productivas que a lo mejor sin necesidad de pasar a lo mejor por una reestructuración concursal, ¿no? Y yo creo que es hacia donde deberíamos de atender. Claro, la idea es que no surge el administrador concursal desde la declaración de concurso, sino que pueda existir ya un administrador concursal desde antes de la declaración de concurso. Y sujeto, sometido a una rigurosa responsabilidad y que sea absolutamente profesional, claro, e independencia, claro. De hecho, por ejemplo, que no cobre hasta que no se declare el concurso, para que sea absolutamente independiente del deudor y así se busque la máxima objetividad en el logro de la mejor oferta. Pero el hecho de que sea antes de la declaración de concurso o después de la declaración de concurso, lo fundamental, esto lo digo desde mi perfecta ignorancia, lo importante es si ya intervienen los acreedores como colectivo. Quiero decir que en ese PRIPAC los acreedores ya están en la mesa, en esa fase previa a la declaración de concurso. Los acreedores no aparecen hasta que no se declare el concurso. Claro, lo que se hace antes es prepararlo. Claro, pero sí se prepara con la ayuda de un especialista absolutamente independiente que le da seguridad al juez de que se ha optado por la mejor solución desde el punto de vista de los acreedores. Pero que ahí lo que preocupa, en definitiva, es que cuanto mayor sea el sacrificio que se exija a los acreedores, más atento habrá que estar a que ese proceso sea correcto. Oye, pues yo creo que con esto, ¿no, Eduardo? Pues bueno, con esto y darle las gracias también a Andrés, porque es el primer ponente que desfila por aquí con corbata y yo me he sentido muy acompañado en esto, ¿sabes? Porque, en fin, yo era el tonto de la corbata hasta ahora. Que por lo menos... Ahora somos dos tontos. Por lo menos me he sentido acompañado con Andrés. Pues oye, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a vosotros. Vamos. Gracias a vosotros. Por la iniciativa, Encantado. de verdad. Gracias a todos. Gracias.
Gracias.